Bien, vamos al tema de la minería ilegal, minería informal, el tema del reinfo, ¿no? Ya hemos conversado esto en varias oportunidades. El reinfo, que es justamente el registro para poder lograr la formalización por parte de estas minerías artesanales o informales, no ha funcionado, sí ha funcionado. ¿Cuál es la crítica que hay? ¿Qué se puede hacer? Porque vivimos en un país donde la minería ilegal crece fervientemente. Tenemos a grandes millonarios de la minería ilegal. Esa minería ilegal termina siendo también causa o origen de fuente de inversión política para actores antidemocráticos. Además, la minería ilegal está muy relacionada con la trata de personas, con el crimen organizado, con el narcotráfico. Entonces, vencer la minería ilegal sí es una necesidad, una urgencia de nuestro país. Y al parecer, el Reinfo no lo ha estado logrando adecuadamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mira, es interesante lo que está pasando porque nunca antes, para empezar, ha sido tan notorio el problema a nivel de opinión pública, de redes sociales, televisión, periódicos. El Reinfo siempre fue un problema legal, evidentemente económico, pero por alguna razón no se hizo tan notorio públicamente. Hoy día es un debate que está en redes sociales, influencers, mucha gente hablando del tema. Entonces, para empezar, qué bueno que el problema se haya visibilizado, ¿no? El Reinfo es un problema ahora sí visible, sensible. ¿Por qué? Principalmente por lo que ha pasado en Patadas, en La Libertad, donde opera Minera Poderosa. Y Minera Poderosa ha tenido una actitud valiente, porque desde hace 3-4 años ha empezado a mostrar los efectos de la minería ilegal en su zona de influencia. Y eso es totalmente comprensible y respetable porque ha evidenciado que detrás del Reinfo, ¿no? Escondido detrás del Reinfo, había todo un mundo de ilegalidad, de crimen organizado, de mafia, de trata de personas y cosas muy muy feas, digamos, que viven de la riqueza minera peruana, pues no, porque somos un país riquísimo a nivel de minerales, de oro en el norte y de otros tantos metales. Entonces, claro, es un mercado paralelo que supera el narcotráfico, ¿no? Y que el 44% de las exportaciones de oro son ilegales en el Perú, es alucinante. 4 de cada 10 lingotes son ilegales, ¿no? Ok, todo esto está bien. Pero cuando llegas al problema y dices Reinfo sí, Reinfo no, falta una pieza en la ecuación y es la siguiente. 9 de cada 10 Reinfos, Pancho, está superpuesto en una concesión minera. Pero cuando dices 9 de cada 10 Reinfos, ¿te refieres a institución? El Reinfo es un certificado que lo tiene un minero, o una familia, ¿no? O una empresita. Es un certificado individual. Puede ser una persona natural o puede ser una empresa privada, etc. Estos Reinfos, que son estos certificados, estos permisos, 9 de cada 10 está superpuesto a una concesión minera. Las concesiones mineras pueden ser de grandes mineras, Hochschild, Buenaventura, Las Bambas, Santa Mina, Poderosa, o pueden ser concesiones mineras de un privado como tú y como yo, que tenemos 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Hay muchas concesiones en el Perú de personas particulares, privados que han separado, reservado concesiones para luego ver si venden esas concesiones o exploran y explotan. 9 de cada 10 Reinfos está superpuesto en una concesión. ¿Eso qué significa? Significa que desde los años 90 el Estado ha permitido una esquizofrenia. Que tú puedes estar encima de la tierra antes que una concesión, viviendo ahí, explotando incluso el metal antes que una concesión, y de pronto viene el Estado y te dice, por si acaso, tú estás acá arriba, pero el permiso para explotar debajo tuyo se lo voy a dar a otro. Entonces terminas teniendo dos títulos habilitantes que se chocan. Es más, el Estado prioriza el título del concesionario. Por eso es que los concesionarios tienen que estar negociando con las comunidades, con los comuneros y con porque no pueden hacer nada si es que las comunidades no permiten que entres a su subsuelo. Claro. Pero cuando es una comunidad, un pueblito, ya negocias, proyectos sociales, acuerdos de servidumbre, les pagas, becas, bolsa de trabajo. Pero cuando tienes otros mineros que estuvieron antes que tú explotando, por más que sean informales, ya estamos hablando de un choque de títulos muy diferente. Hay muchísimos mineros que explotaban metal antes de que llegara Poderosa, Buenaventura, Las Bambas y Hochschild. Ya, ¿qué haces con ellos? Los matas también, desaparece el Reinfo. Es imposible. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Entonces, para llegar a la solución, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado hoy día en el Congreso? Tienes 5 proyectos de ley para ampliar el Reinfo. ¿Ampliarlo? Sí, ampliarlo. 84.000 Reinfos, con plata en la mano, evidentemente, van al Congreso y dicen, Cholito, ¿me amplías el Reinfo? Entonces tienes la postura ampliar el Reinfo.
Y Rómulo Mucho, el ingeniero Rómulo Mucho, que ya pobre, le paro hablando de él, le tiene que estar la oreja caliente, le va a tener el pobre ingeniero, pero digamos, va a presentar, ministro de Energía y Minas, va a presentar una propuesta. ¿Cuál es su propuesta? Eliminemos el reinfo. Como si pudieras eliminar 84.000 mineros con 500.000 personas detrás, así porque sí.